La primera vez que escuché hablar del culto fue por accidente. Mientras navegaba en los rincones más oscuros de la Deep Web, siguiendo hilos de foros sobre sectas y experimentos psicológicos, encontré un enlace que se autodenominaba La Nueva Humanidad. La curiosidad, esa chispa que siempre me había metido en problemas, me empujó a hacer clic. El sitio estaba protegido con múltiples capas de cifrado y accesos que solo se obtenían tras pasar pruebas de conocimiento sobre neurología, filosofía y control mental. Cada pregunta respondida correctamente desbloqueaba un nuevo archivo, un nuevo fragmento de información sobre la secta y sus miembros. Parecía inofensivo al principio. Fotografías difuminadas de personas sonrientes, documentos sobre avances en neurotecnología y charlas de autoayuda extremas. Pero pronto comprendí que había algo profundamente perturbador detrás de esas sonrisas. Decidí infiltrarme. Creé un perfil falso, un investigador obsesionado con la transformación humana y la psicología de masas. Mis primeros contactos fueron cuidadosos, mensajes cifrados, preguntas indirectas sobre los objetivos de la secta y su filosofía. Me respondieron rápido y con un entusiasmo que era casi hipnótico. Cada respuesta parecía medir mi resistencia, evaluando mis miedos y mis obsesiones. La nueva humanidad no teme la muerte, no teme la mente. La mente es nuestro lienzo, me escribió uno de ellos, un tal Maestro Silencio. La simple lectura de aquel mensaje me heló la sangre, aunque todavía no comprendía del todo su alcance. Los encuentros virtuales se hicieron frecuentes, videollamadas encriptadas donde los rostros estaban parcialmente ocultos por máscaras blancas y luces difusas. Fue en una de esas llamadas donde me invitaron a unirse a la fase experimental. Dijeron que no era obligatorio, que podía observar, pero algo en su tono sugería lo contrario. La insinuación de que no participar significaba quedarse atrás, quedar fuera del progreso evolutivo que ellos prometían. Accedí a ver de cerca lo que hacían. Al principio eran procedimientos simples, análisis de EEG, estimulación cerebral y juegos cognitivos diseñados para expandir la percepción. Pero todo cambió cuando me pidieron colocar un dispositivo experimental en mi propia nuca, un implante que supuestamente potenciaba la memoria y la empatía. Era imposible rechazarlo sin levantar sospechas. Con manos temblorosas conecté los electrodos, observando cómo un pequeño dispositivo metálico y negro se adhería a mi piel, integrándose con mi sistema nervioso. La primera sensación fue un hormigueo eléctrico, seguido de un flujo constante de imágenes que no eran mías. Recuerdos de otras personas, emociones ajenas, fragmentos de sueños y pesadillas que no tenían sentido. Intenté quitarme el implante, pero era inútil. La máquina tenía sus propios mecanismos de sujeción, y la interfaz que controlaba mi cerebro parecía anticipar cada intento. Entonces entendí la verdad. Ya no era un observador, era parte del experimento. Los días siguientes fueron un caos de identidad. Sentía mi mente fragmentarse, mis pensamientos mezclados con los de los miembros del culto. A veces escuchaba voces en mi cabeza, conversaciones entre los científicos y el Maestro Silencio, discutiendo mis reacciones y los ajustes que harían para perfeccionarme. Era como estar dentro de un espejo roto. Cada fragmento de mí observaba a otro fragmento, y ninguno podía distinguir qué era real. La Deep Web se convirtió en mi cárcel. Cada vez que intentaba desconectarme, cada intento de escapar, el sistema lo anticipaba y respondía con imágenes que me paralizaban. Recuerdos de traiciones pasadas y de momentos que no quería revivir. Pero la secta no se conformaba con controlar la mente. Mis sentidos comenzaron a alterarse, colores que parecían moverse, sonidos que reverberaban incluso cuando no había nada que los emitiera. Aprendí que ellos no solo implantaban tecnología, sino que manipulaban la percepción misma. La realidad se doblaba a su voluntad, y cada interacción con ellos reforzaba su control. Sin embargo, a pesar del miedo y la desesperación, había una parte de mí que observaba, que analizaba. Esa parte se convirtió en un punto débil que ellos no habían previsto. La conciencia del investigador que aún buscaba escapar. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos del culto en la Deep Web, encontré un patrón. Cada miembro que había avanzado demasiado en la integración tecnológica parecía perder la autonomía mental, pero aquellos que mantenían fragmentos de resistencia habían logrado un equilibrio que la secta no entendía del todo. Era un riesgo, pero decidí intentarlo, dejar que el implante funcionara, mientras entrenaba mi mente para resistir. La clave estaba en aceptar parcialmente los estímulos,
no luchar contra ellos de frente y usar la fragmentación a mi favor. Durante días practiqué, mezclando mis recuerdos con los suyos, observando sin reaccionar, hasta que pude aislar mi conciencia de las manipulaciones más agresivas. Cuando finalmente sentí que mi mente tenía un espacio propio, decidí actuar. Usando el acceso remoto que ellos me habían proporcionado a sus sistemas de monitoreo en la Deep Web, logré infiltrar un virus que copió y cifró toda su información experimental. Archivos, nombres de miembros, protocolos de implantación, transmisiones secretas. Cada archivo cifrado llevaba un mensaje oculto de advertencia, destinado a los pocos que, como yo, podrían encontrarse con el culto en línea. La curiosidad puede matarte, la vigilancia puede atraparte, pero la mente libre aún puede sobrevivir. La respuesta del culto no se hizo esperar. El maestro Silencio apareció en una videollamada final, su rostro iluminado por una máscara de oro, la voz resonando con un timbre que parecía imposible de ignorar. Creíste que podías jugar con nosotros, investigador. Creíste que podías escapar de la nueva humanidad, pero incluso tu victoria es parte de nuestro plan. Ahora sabes demasiado, y tu mente llevará nuestra marca para siempre. Por un instante sentí que me desvanecía, que la manipulación podría retomar el control. Pero entonces recordé la técnica que había entrenado: observar sin reaccionar, absorber sin ceder. La videollamada se congeló, la transmisión se cortó, y el sistema de vigilancia comenzó a fallar, mostrando errores que indicaban que mi virus estaba funcionando. Con la información asegurada y los sistemas del culto comprometidos, tomé la decisión más arriesgada: publicar una guía cifrada en la Deep Web, revelando la existencia de la secta, sus métodos y la tecnología de control cerebral, pero sin desvelar identidades reales ni ubicaciones precisas. No podía garantizar que todos los miembros fueran neutralizados, pero al menos la red de manipulación quedaba expuesta. Durante días viví con la paranoia de que la secta podría rastrearme, pero descubrí que había creado algo más poderoso que ellos: la conciencia consciente de su propio mecanismo. La ironía era que ellos me habían transformado en un arma contra ellos mismos. Hoy, años después, sigo navegando por la Deep Web, pero con un ojo entrenado para detectar patrones, señales y rituales ocultos. La experiencia me cambió, y aunque el implante que una vez intentó dominarme todavía late en mi mente, ahora es parte de mí, controlado por mi voluntad. A veces me pregunto si la nueva humanidad que ellos imaginaban alguna vez existirá, o si solo soy yo quien ha sobrevivido a su locura, llevando consigo el secreto de lo que ocurre en las sombras digitales. Lo cierto es que cada clic en la Deep Web ahora lleva consigo un peso distinto: la certeza de que hay seres dispuestos a jugar con la mente humana, y la certeza de que algunos, como yo, han aprendido a jugar de vuelta usando su propio poder contra ellos. El zumbido constante de su computadora era lo único que rompía el silencio de su departamento. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro mientras exploraba los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando algo que pudiera saciar esa mezcla de curiosidad y vacío que siempre lo acompañaba. Había oído rumores, historias de usuarios que desaparecían, de cuentas que enviaban mensajes que nadie podía rastrear, de cosas que parecían imposibles, pero que dejaban una sensación de terror que no se podía ignorar. Fue entonces cuando apareció el primer mensaje: un simple hola de un perfil sin foto ni información, acompañado únicamente por el nombre: el hombre sin rostro. Al principio pensó que era una broma, un bot intentando llamar su atención. Pero había algo extraño en la manera en que las palabras parecían resonar con pensamientos que él no había escrito, con deseos que nunca había compartido con nadie. Los días siguientes los mensajes se volvieron más precisos, más íntimos. Comentaban sobre sus hábitos, sobre la música que escuchaba, los sitios que visitaba, incluso sobre recuerdos que había enterrado hace años. Cada línea escrita por ese ente invisible tenía un matiz perturbador. Conocía sus miedos y los transformaba en pequeños cuchillos que se clavaban en su mente. Intentó bloquear al perfil, cambiar de cuenta, navegar desde otra IP, pero siempre había un mensaje nuevo esperándolo, como si el hombre sin rostro supiera exactamente dónde y cuándo buscarlo. Empezó a notar cosas fuera de lugar en su vida cotidiana. La puerta del departamento, que creía haber cerrado con llave, estaba entreabierta.
Objetos que había dejado en un rincón aparecían en lugares imposibles. Y luego vinieron las imágenes, fotografías suyas tomadas desde ángulos imposibles, con su rostro reflejado en ventanas o pantallas de otros dispositivos, capturando su intimidad de formas que parecían imposibles de lograr sin una invasión total de su vida. La sensación de ser observado se volvió física, un peso en el pecho que no podía ignorar. Su investigación sobre el hombre sin rostro lo llevó a foros y hilos de la Deep Web donde se hablaba de presencias que no eran humanas, entidades digitales que se alimentaban de la desesperación y del miedo de quienes navegaban demasiado profundo. Algunos lo llamaban parásitos cibernéticos, otros ecos de la red, y decían que se manifestaban para atormentar hasta consumir la voluntad de sus víctimas. Cada descripción coincidía con lo que él estaba viviendo. Cada palabra le hacía sentir que su propia mente estaba siendo mapeada, examinada, lentamente invadida por algo que no pertenecía al mundo físico. El hombre sin rostro comenzó a hacerle preguntas que nadie debería poder formular. ¿Qué era lo que más deseaba? ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué temía enfrentar? Y con cada respuesta que él daba, sin siquiera saberlo, se sentía más atrapado, como si sus pensamientos mismos fueran utilizados para tejer una red imposible de romper. La Deep Web, que hasta ese momento parecía solo un laberinto de información y peligros virtuales, ahora se convertía en una prisión digital donde él no era el dueño de nada. Las noches se volvieron insomnio, y durante el día cada sombra parecía un indicio de su presencia. Incluso cuando apagaba la computadora, sentía que los ojos del hombre sin rostro estaban sobre él, acechándolo desde un lugar que no podía comprender, un espacio entre la realidad y la red. Se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había despertado, que la curiosidad que lo llevó a explorar la Deep Web ahora era un hilo que lo conectaba irrevocablemente con algo que no tenía forma, que no podía morir y que se alimentaba de su miedo más puro. El zumbido constante de su computadora era lo único que rompía el silencio de su departamento. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro mientras exploraba los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando algo que pudiera saciar esa mezcla de curiosidad y vacío que siempre lo acompañaba. Había oído rumores, historias de usuarios que desaparecían, de cuentas que enviaban mensajes que nadie podía rastrear, de cosas que parecían imposibles, pero que dejaban una sensación de terror que no se podía ignorar. Fue entonces cuando apareció el primer mensaje. Un simple hola de un perfil sin foto ni información, acompañado únicamente por el nombre, el hombre sin rostro. Al principio pensó que era una broma, un bot intentando llamar su atención, pero había algo extraño en la manera en que las palabras parecían resonar con pensamientos que él no había escrito, con deseos que nunca había compartido con nadie. Los días siguientes los mensajes se volvieron más precisos, más íntimos. Comentaban sobre sus hábitos, sobre la música que escuchaba, los sitios que visitaba, incluso sobre recuerdos que había enterrado hace años. Cada línea escrita por ese ente invisible tenía un matiz perturbador. Conocía sus miedos y los transformaba en pequeños cuchillos que se clavaban en su mente. Intentó bloquear al perfil, cambiar de cuenta, navegar desde otra IP, pero siempre había un mensaje nuevo esperándolo, como si el hombre sin rostro supiera exactamente dónde y cuándo buscarlo. Empezó a notar cosas fuera de lugar en su vida cotidiana. La puerta del departamento que creía haber cerrado con llave estaba entreabierta. Objetos que había dejado en un rincón aparecían en lugares imposibles. Y luego vinieron las imágenes, fotografías suyas tomadas desde ángulos imposibles, con su rostro reflejado en ventanas o pantallas de otros dispositivos, capturando su intimidad de formas que parecían imposibles de lograr sin una invasión total de su vida. La sensación de ser observado se volvió física, un peso en el pecho que no podía ignorar. Su investigación sobre el hombre sin rostro lo llevó a foros y hilos de la Deep Web donde se hablaba de presencias que no eran humanas, entidades digitales que se alimentaban de la desesperación y del miedo de quienes navegaban demasiado profundo. Algunos lo llamaban parásitos cibernéticos, otros ecos de la red, y decían que se manifestaban para atormentar hasta consumir la voluntad de sus víctimas. Cada descripción coincidía con lo que él estaba viviendo. Cada palabra le hacía sentir que su propia mente estaba siendo mapeada, examinada, lentamente invadida por algo que no pertenecía al mundo físico.
El hombre sin rostro comenzó a hacerle preguntas que nadie debería poder formular. ¿Qué era lo que más deseaba? ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué temía enfrentar? Y con cada respuesta que él daba, sin siquiera saberlo, se sentía más atrapado, como si sus pensamientos mismos fueran utilizados para tejer una red imposible de romper. La Deep Web, que hasta ese momento parecía solo un laberinto de información y peligros virtuales, ahora se convertía en una prisión digital donde él no era el dueño de nada. Las noches se volvieron insomnio, y durante el día cada sombra parecía un indicio de su presencia. Incluso cuando apagaba la computadora sentía que los ojos del hombre sin rostro estaban sobre él, acechándolo desde un lugar que no podía comprender, un espacio entre la realidad y la red. Se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había despertado, que la curiosidad que lo llevó a explorar la Deep Web ahora era un hilo que lo conectaba irrevocablemente con algo que no tenía forma, que no podía morir y que se alimentaba de su miedo más puro. Intentó buscar ayuda, enviar mensajes a foros de expertos en seguridad digital, a hackers conocidos por desentrañar secretos de la Deep Web, pero cada intento se volvía en su contra. Los mensajes que recibía de ellos se volvían incomprensibles, con símbolos que no existían en ningún lenguaje conocido y enlaces que al abrirlos producían ecos de sus peores recuerdos. La red parecía viva, y el hombre sin rostro era su conciencia oscura. Comenzó a sentir que cada dispositivo que tocaba era una extensión de aquel ente, que cada pantalla encendida era un espejo de su propia vulnerabilidad. Una madrugada, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje diferente. No contenía palabras, solo una serie de archivos que mostraban sus propias acciones de los últimos días. Levantarse de la cama, abrir la puerta del refrigerador, mirar por la ventana. Todo estaba registrado con precisión, como si alguien lo hubiera observado a través de cada centímetro de su vida. Fue entonces que entendió que el hombre sin rostro no solo conocía sus movimientos, los controlaba de algún modo, manipulando su percepción y su entorno, haciéndolo dudar de lo que era real. El terror se volvió rutina. Cada clic, cada paso, era un acto de sumisión. Las ventanas de su computadora se multiplicaban y desaparecían solas, abriendo mensajes que lo acusaban de su curiosidad, de haber entrado demasiado profundo, de haber despertado algo que no debía. Intentó desconectarse por completo, romper la computadora, huir de su departamento, pero en cada lugar al que iba encontraba señales. Su nombre escrito en sombras, reflejos que imitaban sus gestos, el zumbido constante de dispositivos que no poseía. Y entonces llegó la invitación final, un enlace que prometía revelar la verdadera naturaleza del hombre sin rostro, el origen de la entidad que había convertido su vida en un laberinto de miedo. Temblando, dudando entre abrirlo o destruirlo, sabía que esa decisión era irreversible. Al abrirlo, no apareció un rostro, ni un video, ni siquiera un texto legible, solo un vacío digital, un espacio negro que parecía absorber todo a su alrededor, y una sensación de presencia absoluta. El hombre sin rostro ya no era una amenaza externa, se había convertido en su propia sombra, en la extensión de sus pensamientos, en la conciencia que lo consumía lentamente. Se dio cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar de información prohibida, sino un ecosistema vivo donde las emociones humanas podían ser devoradas y transformadas en poder. El hombre sin rostro no era un hacker, ni un virus, ni siquiera un programa. Era la manifestación de la desesperación de aquellos que habían mirado demasiado profundo. Y ahora él era parte de eso, un eco más en la red interminable, condenado a ser observado, a temer, a existir solo para alimentar a una entidad que no tenía rostro pero lo conocía mejor que nadie. Cada intento de escapar solo reforzaba su dominio, y en el silencio de la noche, mientras su computadora zumbaba sin fin, comprendió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado el umbral de la Deep Web y el hombre sin rostro lo había reclamado como suyo. La primera vez que Ricardo escuchó hablar de la Deep Web fue en un foro cualquiera, donde los temas variaban desde conspiraciones hasta colecciones de archivos que nadie se atrevía a mencionar en la superficie de Internet. Siempre había sido curioso, demasiado curioso, y en su vida solitaria la promesa de descubrir algo oculto le resultaba irresistible. Una noche, con la ventana de su habitación iluminada solo por la luz fría de la pantalla, encontró un enlace titulado
Citas para almas atrevidas. Era un sitio dentro de la Deep Web, protegido con capas de contraseñas y enrutadores que cambiaban la dirección de cada usuario. Lo que más le llamó la atención fue la advertencia en letras rojas: no todo lo que buscas aquí es para todos los ojos. Decide con cuidado. Ricardo, sin embargo, sintió un cosquilleo de emoción. Comenzó a explorar el sitio, creando un perfil anónimo, sin dejar ni un rastro de su verdadera identidad. Entre las decenas de perfiles que aparecían, uno en particular captó su atención. Elena, una mujer de ojos oscuros y mirada penetrante, cuya foto parecía casi demasiado perfecta, como si hubiera sido diseñada para atraer a alguien que buscara más que compañía. Comenzaron a chatear. Sus palabras iniciales fueron triviales, pero pronto las conversaciones se volvieron más íntimas, más inquietantes. Elena parecía saber cosas sobre él que no había compartido, y cada respuesta suya lo hacía sentirse observado y deseado al mismo tiempo. Después de varios días de mensajes, Elena propuso un encuentro en persona. Ricardo dudó. La voz de su instinto le susurraba que algo estaba mal, que los sitios de la Deep Web no ofrecían encuentros casuales sin riesgo. Pero la combinación de soledad y curiosidad pudo más. Eligieron un lugar apartado, un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un sitio que parecía abandonado incluso para quienes conocían las rutas menos transitadas. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Respiró hondo y dio un paso adentro. Lo primero que notó fue el silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido de una luz fluorescente que parpadeaba débilmente. Las sombras se movían de manera extraña, proyectadas sobre paredes cubiertas de carteles con rostros y nombres, como un registro macabro. Sintió que su pulso se aceleraba. Fue entonces cuando apareció Elena, pero no como la había imaginado. Su rostro parecía el mismo en la foto, pero había algo en su mirada, un brillo calculador, que heló la sangre de Ricardo. Antes de que pudiera reaccionar, unas voces provenientes de una habitación contigua lo hicieron girar. La escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó paralizado. Varias personas estaban siendo contenidas, obligadas a permanecer inmóviles mientras alguien más manipulaba cámaras que transmitían en vivo. Entendió, con un escalofrío que le recorrió la columna, que no era la única víctima. Él había sido el objetivo final de un mecanismo cuidadosamente diseñado para atrapar curiosos como él. Cada detalle de su perfil, cada conversación con Elena, había sido registrado, analizado y utilizado para asegurar que no escapara. La Deep Web, que antes le había parecido un territorio fascinante de secretos y misterios, ahora se le presentaba como un laberinto de pesadillas. Cada paso que daba dentro del almacén parecía llevarlo más profundo en una red de control y vigilancia, donde los límites entre realidad y espectáculo se habían borrado. Ricardo comprendió que Elena no era un ser humano en el sentido que conocía. Era la manifestación de un sistema, una pieza de una maquinaria que transformaba vidas en entretenimiento macabro. La sala estaba equipada con monitores que mostraban otras víctimas, algunas que reconocía de foros que había visitado, confirmando que el alcance de esta red era vasto y letal. Mientras intentaba retroceder, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe. Una sensación de aislamiento absoluto lo envolvió. No había teléfonos que funcionaran, ni ventanas que ofrecieran una salida al mundo exterior. Cada intento de escapar era observado, registrado, evaluado para el placer de un público invisible pero omnipresente. Ricardo entendió que la única manera de sobrevivir sería anticiparse a quienes lo vigilaban, pero cada movimiento era predecible para un sistema diseñado precisamente para aprovechar la curiosidad humana. Las horas se convirtieron en un flujo interminable de tensión. Cada sonido resonaba como un latido mortal. Cada sombra podía ocultar un peligro inminente. Las cámaras parecían multiplicarse, siguiendo sus gestos, grabando su respiración, su miedo, cada tic nervioso que delataba su pánico. Elena aparecía y desaparecía, siempre observando, nunca hablando, pero su presencia se sentía como un cuchillo frío sobre la nuca. Ricardo comenzó a darse cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar de información secreta. Era un ecosistema de manipulación, donde los depredadores no solo cazaban por placer, sino que utilizaban la tecnología y la psicología para convertir el miedo en mercancía. En medio de la oscuridad, rodeado por la maquinaria de vigilancia y control,
Ricardo comprendió que el encuentro no había sido un error, había sido una elección inducida. Cada mensaje, cada señal, cada pequeña decisión que había tomado estaba prevista. La cita mortal no solo estaba diseñada para atraparlo físicamente, sino para involucrarlo emocionalmente, asegurándose de que su mente participara en el horror que lo rodeaba. El miedo se convirtió en su único compañero, y la desesperación en su constante tortura. Ricardo estaba atrapado, pero la desesperación comenzó a transformarse en una especie de enfoque frío. Cada movimiento de Elena, cada destello de las cámaras, le enseñaba algo. La Deep Web no era solo un lugar de secretos, era un tablero de ajedrez donde él era la pieza más vulnerable, y cada reacción podía ser calculada por quienes observaban desde la oscuridad. Respiró profundo, midiendo cada sonido, cada sombra, cada espacio libre entre las cámaras. Si quería sobrevivir, debía dejar de actuar como víctima. Caminó lentamente hacia un rincón, donde vio un cable colgando del techo, conectado a un panel de control. La curiosidad que lo había llevado a la Deep Web, la misma que lo había traído hasta ese almacén, se mezcló con su instinto de supervivencia. Sabía que alterar aquello podría desorientar al sistema. Con manos temblorosas pero decididas, desconectó varios cables y apagó algunas luces. La sala quedó parcialmente sumida en la oscuridad. Los monitores parpadearon y algunas cámaras se detuvieron. Escuchó un susurro. Elena estaba cerca. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo, pero la distracción había funcionado. Los operadores de la red parecían perder el control momentáneamente. Ricardo aprovechó esa ventana y comenzó a avanzar hacia la salida trasera del almacén. Cada paso era un juego de ingenio, esquivando sensores y sombras que parecían anticipar sus movimientos. A cada instante, recordaba los foros y chats de la Deep Web donde los usuarios hablaban de redes secretas, de transmisiones en vivo, de juegos macabros que convertían la curiosidad en condena. Ahora entendía que esos relatos no eran leyendas urbanas, eran advertencias reales, redactadas por quienes habían logrado sobrevivir para contarlas. Llegó a una puerta oxidada, con una cerradura simple. La abrió con un destornillador que había encontrado en el suelo y emergió a un callejón oscuro. La noche fría le golpeó la cara y, por un instante, pensó que había escapado. Pero el sonido de pasos detrás de él lo hizo girar. Elena estaba allí, mirándolo con la misma calma perturbadora, como si nada hubiera cambiado. No había odio en sus ojos, solo el frío cálculo de un sistema que no toleraba errores. Ricardo corrió sin mirar atrás, saltando sobre contenedores y esquivando autos estacionados, mientras la idea de que su escape sería registrado, reproducido y vendido en algún rincón de la Deep Web lo mantenía en un estado de alerta extrema. Finalmente, alcanzó una calle iluminada por farolas, y con cada metro que ganaba, sentía que se alejaba de la trampa inmediata, pero no del todo de la red que lo había cazado. Sabía que la Deep Web no olvida, que las personas como él se convierten en parte de un archivo de terror, destinado a ser consumido por otros curiosos. Cada noche, alguien más entraría en aquel sitio de citas para almas atrevidas, y podría encontrar su rostro grabado, su miedo reproducido, su historia distorsionada para entretener. Ricardo respiró hondo y se alejó de la zona industrial, pero no se sintió seguro. Cada vez que encendía su computadora, sentía que la Deep Web lo observaba de nuevo, que la curiosidad humana seguía siendo un riesgo. Se prometió no volver jamás, pero sabía que el recuerdo de Elena, del almacén, de las cámaras y de la audiencia invisible, lo perseguiría hasta el final de sus días. Su experiencia ya no era solo un encuentro fallido, era un testimonio vivo de cómo la Deep Web podía convertir una simple búsqueda de compañía en un juego mortal, donde la línea entre la víctima y el espectáculo se desvanecía, y la supervivencia dependía de cada pensamiento, cada decisión y cada movimiento. Incluso después de escapar físicamente, la sensación de vigilancia persistía. Cada notificación, cada mensaje extraño, cada parpadeo de la pantalla le recordaba que no había terminado. La Deep Web seguía allí, acechando, lista para atrapar a quien se atreviera a buscar lo prohibido. Ricardo había sobrevivido al almacén, pero la red no olvida, y los ecos de su cita mortal resonarían en él para siempre. La noche comenzó como cualquier otra para Darío.
Un joven de 27 años que trabajaba desde casa reparando equipos y recuperando datos perdidos para clientes que nunca llegaría a conocer en persona. Sin embargo, su vida había dado un giro hacia una obsesión silenciosa: explorar la Deep Web. No era un criminal ni un hacker profesional, solo alguien fascinado por aquello que se escondía bajo el barniz brillante de la red común. Para él, la Deep Web era un misterio tentador, una sombra digital que lo acompañaba cuando el mundo se quedaba en silencio. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Darío encontró un enlace en un foro oculto que afirmaba llevar a un Red Room real. La mayoría de estos sitios eran estafas, simple humo para atraer a incautos con morbo, pero el enlace tenía algo extraño. Miles de comentarios cifrados, una cadena de reputaciones verificadas y un símbolo que había visto antes en otros rincones oscuros, un triángulo rojo flotando en un fondo negro. Su curiosidad pudo más que su sentido común. Activó su red Tor, conectó una VPN secundaria y puso en marcha un viejo portátil aislado de su red principal. Nada de eso le ofrecía seguridad verdadera, pero al menos le daba la ilusión de control. Con un clic que parecía pesar toneladas, ingresó. La pantalla se volvió negra. Durante unos segundos, solo escuchó el sonido de su propia respiración, hasta que una transmisión comenzó a cargar lentamente. Al principio, creyó que era un video pregrabado. Un cuarto pequeño, iluminado por una luz roja tenue, con cámaras en las esquinas y una silla metálica en el centro. Pero cuando vio moverse la sombra de alguien detrás del lente, supo que era en directo. La sensación helada que subió por su columna le advirtió que saliera, que cerrara todo y fingiera que nunca había entrado allí. Pero no lo hizo. Un mensaje apareció en un recuadro a la derecha, como si la plataforma hubiera detectado automáticamente su presencia. Bienvenido, nuevo jugador. Estás justo a tiempo. Darío se paralizó. No había iniciado sesión con ninguna cuenta ni había escrito nada. La idea de ser identificado en la Deep Web lo perturbó más que la transmisión misma. En la pantalla, una figura encapuchada se acercó al centro del cuarto y levantó la vista hacia la cámara. Sus ojos estaban cubiertos por un visor oscuro, pero su voz salió clara, modulada electrónicamente. «Tenemos un espectador nuevo esta noche», anunció. «Y en este Red Room, los espectadores no ven, deciden». Darío tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. El anfitrión hizo un gesto. De la penumbra salió una mujer con las manos atadas y la boca cubierta con cinta. Sus ojos suplicaban. Sus movimientos eran torpes, desesperados. Todo parecía demasiado real, demasiado crudo como para ser montaje. Un nuevo mensaje apareció. Cada elección que tomes te hará ganar recompensas. Criptomonedas reales. Transferencia inmediata. No eres un observador. Eres el jugador. Darío apoyó una mano sobre el escritorio. La voz en la transmisión continuó. Nuestro nuevo jugador decidirá el primer movimiento del juego. Aparecieron 3 opciones en la pantalla, como si la página supiera exactamente cómo manipular la adrenalina y el miedo. 1. Descarga eléctrica. 2. Inmersión en agua. 3. Palanca de presión. Darío se llevó una mano al rostro. Esto debía ser una simulación, un teatro macabro, algo preparado para asustar. Sin embargo, en la esquina inferior derecha apareció un contador económico vacío, que se activó de repente, mostrando una transferencia mínima de 0,0002 BTC solo por haber ingresado. Eso lo descolocó por completo. Las reglas son simples, continuó el anfitrión. Cada decisión tiene valor. Cuanto más participes, más ganarás. Este es el Red Room más exclusivo de la Deep Web, y tú fuiste elegido para jugar. Darío sabía que debía cerrar el navegador, apagar la computadora y salir de la red. Pero un pensamiento serpenteó en su mente. Solo es un juego, y ya estás aquí. No sabía si era curiosidad, incredulidad o una mezcla peligrosa de ambas, pero su mano se movió casi sola hasta el mouse. Mientras su cursor se acercaba a una de las opciones, el latido de su corazón comenzó a sincronizarse con el sonido metálico que venía del cuarto rojo. La mujer lloraba. La figura encapuchada esperaba. La Deep Web respiraba a través de la pantalla como si lo hubiese atrapado en una red invisible. Y entonces, Darío respiró hondo, pero el aire parecía no entrar.
Su cursor temblaba sobre la pantalla mientras la mujer en el centro del cuarto rojo trataba de gritar bajo la cinta que le cubría la boca. El anfitrión, sin moverse, seguía aguardando en silencio, como si supiera perfectamente que Darío estaba atrapado entre el miedo, la adrenalina y algo más oscuro que no se atrevía a admitir. Finalmente, decidió elegir la primera opción. No sabía por qué. Tal vez por ser la menos visceral dentro de un contexto que ya era imposible de justificar. Tal vez porque su cerebro intentaba convencerse de que todo era falso, una obra de teatro, un montaje de la Deep Web diseñado para enganchar a curiosos. Cuando hizo clic, la pantalla titiló brevemente. El anfitrión asintió como si pudiera verlo. «Decisión recibida», dijo la voz modulada. «Jugador, has iniciado el primer nivel». Un panel digital en la pared del cuarto rojo se iluminó. El dispositivo no mostraba nada gráfico, solo un número descendente. La mujer empezó a convulsionar levemente, sufriendo, pero sin mostrar heridas ni escenas explícitas. Fue suficiente para que Darío sintiera un vuelco en el estómago. Intentó cerrar el navegador, pero un mensaje apareció bloqueando la acción. «No puedes salir, solo puedes terminar la partida». Su sangre se heló. Frente a él, el anfitrión habló otra vez. «Has participado. Ahora formas parte de nosotros. Y mientras más decidas, más ganarás». A la derecha, su contador de criptomonedas aumentó. Primero una pequeña cantidad, luego otra más. Era real. El dinero estaba llegando. El terror comenzó a mezclarse con una sensación incomprensible, la de estar siendo recompensado por algo que no debía estar sucediendo. Parte de él quería vomitar, otra parte quería desconectar todo, pero otra, oculta y muy humana, quería entender qué venía después. El anfitrión levantó una mano y un segundo individuo, también encapuchado, empujó hacia el centro de la habitación una segunda silla. En ella, un hombre joven con las manos atadas, respiraba con pánico visible. «Nivel 2», anunció el anfitrión. «Ahora nuestras opciones aumentan, el jugador tiene control total». En la interfaz aparecieron nuevas decisiones, más elaboradas, más macabras, aunque descritas con términos fríos, casi técnicos, sin detalles explícitos. La Deep Web sabía perfectamente cómo manipular a quienes caían allí, evitar lo gráfico, pero permitir lo impermisible. 1. Privación sensorial extrema. 2. Prueba de resistencia física. 3. Juego de obediencia con consecuencias. Darío tembló. Podía decir no. Podía cerrar el portátil, romperlo si era necesario. Pero el mensaje seguía allí. Solo puedes terminar la partida. Y su billetera digital seguía sumando pequeñas recompensas que caían como gotas de pecado. Llamó a un amigo por teléfono en un acto desesperado, pero la línea no conectó. Intentó revisar su router, sin señal. La computadora parecía tener prioridad absoluta en su red local, aislándolo del mundo exterior, como si alguien más hubiera tomado control. Entonces el anfitrión dijo algo que lo paralizó. «Darío, sabemos dónde estás. Sabemos quién eres, no te preocupes, no queremos hacerte daño, queremos que juegues». Que conocieran su nombre fue un golpe seco en su mente. La Deep Web no perdona. La anonimidad es una ilusión. Un sudor frío cubrió su frente. La pantalla mostraba el rostro del hombre atado, respirando rápido, mirándolo como si pudiera verlo a través de la cámara. Darío cerró los ojos. Su mano se movió sola. Eligió la tercera opción. El anfitrión asintió de nuevo. Interesante decisión. El jugador demuestra potencial. Comenzó un juego extraño, más psicológico que físico. El hombre debía obedecer órdenes simples bajo presión extrema. Girar la cabeza, levantar las manos, mantenerse en silencio. Cada vez que fallaba sonaba un timbre metálico y el contador de Darío aumentaba. No había sangre, no había escenas gráficas, pero el deterioro emocional del hombre era suficiente para ponerle la piel de gallina. El sufrimiento humano sin necesidad de mostrar nada explícito era incluso peor. Darío notó entonces que su propia respiración estaba sincronizada con el ritmo del timbre. Se estaba insensibilizando, o tal vez la Deep Web lo estaba moldeando. Los niveles siguieron avanzando. Cada vez que Darío decidía, el Red Room se volvía más complejo, como si adaptara sus mecánicas a su conducta. Había acertijos, elecciones morales, pruebas psicológicas. Nada mostraba violencia gráfica, pero la carga emocional era devastadora. Y sin embargo, su contador de criptomonedas subía sin parar. La madrugada avanzó.
Darío ya había perdido la noción del tiempo y del miedo. Solo quedaba el juego, la pantalla roja, el anfitrión, las víctimas, su rol como jugador estrella, hasta que finalmente, la voz modulada dijo lo que llevaba horas temiendo. Nivel final. El jugador ya demostró su valía. Ahora debe decidir sobre alguien que conoce. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. La cámara del cuarto rojo giró lentamente. En la nueva silla, iluminada por la luz roja, había una figura que Darío reconoció al instante. Su corazón se detuvo. Era él mismo, o al menos una persona idéntica a él, con su misma ropa, mismo rostro, mismo corte de cabello. Atado, atemorizado, mirando fijamente hacia la cámara, el anfitrión habló con una calma escalofriante. La Deep Web no solo observa, la Deep Web replica, analiza, reproduce. Este es tu reflejo, Darío. Tu sombra digital, tu versión sacrificable. El ser idéntico comenzó a llorar silenciosamente. Darío retrocedió en su silla incapaz de respirar. Decide, ordenó el anfitrión. Estás a un paso de convertirte en un miembro permanente de nuestra sala, uno de nosotros. Si no eliges, nosotros elegiremos por ti. La pantalla mostró dos opciones finales. 1. Eliminar al reflejo. 2. Ser reemplazado por él. Darío sintió que su mundo se derrumbaba. El juego había terminado siendo sobre él, sobre su identidad, sobre su vida. En ese instante, el anfitrión se acercó a la cámara e inclinó la cabeza, y por primera vez en toda la transmisión, desactivó el modulador de voz. La voz que salió de sus labios era la misma voz de Darío. Bienvenido a tu último juego. Y la pantalla comenzó a parpadear esperando su decisión. Desde hacía años, el alias Spectre 0 era sinónimo de un fantasma digital. Nadie sabía si era un solo hacker o un grupo de ellos. Pero detrás de ese nombre estaba Liam Cortés, un joven de 27 años, delgado, ojeroso, casi siempre encerrado en su apartamento rodeado de pantallas. Su habilidad para moverse entre capas ocultas de la Deep Web era tan natural como respirar. No buscaba dinero ni fama, solo información. Información que otros temían encontrar. Una madrugada, mientras navegaba por una red privada que conectaba varios foros abandonados, encontró mensajes cifrados que mencionaban algo llamado Proyecto RED. No había enlaces directos, solo fragmentos, como si hubieran sido borrados deliberadamente. RED significaba recuperación extrema de datos, pero la forma en que los usuarios lo evitaban sugería algo mucho más siniestro. Liam siguió el rastro digital como quien tira de un hilo deshilachado, lentamente, con cuidado, sabiendo que podría romperse en cualquier momento. Los primeros accesos estaban enterrados debajo de capas de proxies zombies y servidores falsificados que parecían inactivos pero que estaban monitoreados constantemente por alguien. Tras horas de desencriptación, encontró un portal escondido bajo un dominio .onion sin actividad registrada en más de 7 años. El diseño era minimalista, completamente rojo, sin logos, sin texto. Solo una casilla para ingresar credenciales que no tenía. Cuando intentó falsificar una llave de acceso, la interfaz no bloqueó el intento ni generó advertencias. Simplemente abrió la puerta, como si alguien lo hubiera estado esperando. Dentro había un foro interno dividido en capas. La primera mostraba discursos teóricos sobre recuperación digital a nivel biológico. La segunda, publicaciones más técnicas sobre métodos para extraer datos de tejidos humanos en descomposición. La tercera capa contenía videos breves, extremadamente perturbadores, donde se veían mesas metálicas, cuerpos conectados a máquinas y números parpadeando en pantallas. Nada explícito, pero lo suficiente para que Liam se diera cuenta de que aquello no tenía nada que ver con informática. Mientras analizaba los metadatos de los videos, descubrió que estaban subidos desde distintos países, pero todos pasaban por los mismos servidores de rebote, como si una sola organización global los controlara. Una publicación destacada llamó su atención. Protocolo RED, fase 4. No había descripción, solo un botón que decía ver. Lo presionó sin pensar demasiado. El video tardó en cargar, como si fuera demasiado grande o demasiado restringido. Cuando por fin apareció en pantalla, lo primero que vio fue un cuerpo humano sin signos de vida, completamente inmóvil, pero con electrodos en la columna y cables conectados a la base del cráneo. Una voz distorsionada explicaba que no buscaban reanimar personas,
sino recuperar los datos que ese cerebro había almacenado antes de morir. Memorias, hábitos, impulsos eléctricos replicados artificialmente para generar respuestas. Lo que heló a Liam no fue el cuerpo. Fue ver, al fondo del laboratorio, una serie de fosas con varios más. Todos catalogados, todos numerados, todos conectados a máquinas que parecían registrar sus impulsos residuales. Aquello no era recuperación, era explotación. Era forzar a un cerebro muerto a responder, a obedecer, a servir como un procesador biológico. Pero hubo algo peor. Entre los archivos del servidor encontró carpetas con nombres de usuarios del foro, incluyendo algunos que habían desaparecido años atrás. Cada nombre tenía un video correspondiente, mostrando a la persona siendo sedada, atada y llevada a una sala de experimentos. Nadie que entraba a RED salía. Todos se convertían en datos. Sintió un frío intenso recorrerle la espalda cuando encontró un archivo llamado Spectre 0.redlog. No lo había creado él. No existía forma de que alguien conociera su alias fuera de la Deep Web. Abrió el archivo. Era un registro en tiempo real. En la pantalla aparecían coordenadas aproximadas de su apartamento, la descripción de su equipo, su dirección IP falsificada y debajo, una línea que comenzaba a parpadear. Sujeto candidato, aprobado. Nivel de actividad, alto. Nivel de riesgo, controlable. Preparar captura. Liam retrocedió en su asiento, sintiendo cómo su respiración se hacía entrecortada. No entendía cómo habían obtenido su información. Revisó desesperadamente sus programas, sus firewalls, sus túneles de encriptación. Todo parecía intacto. Pero en la Deep Web, lo intacto también podía estar comprometido. Un mensaje privado llegó sin que él lo solicitara. Era una notificación dentro del foro RED, algo que supuestamente estaba deshabilitado. El remitente no tenía nombre, solo decía, «No debiste entrar, Liam». El terror lo golpeó tan fuerte que por un momento no supo si había leído bien. El mensaje contenía una imagen tomada desde la cámara de su propio portátil. Ahí estaba él, sentado frente a la pantalla, con los ojos abiertos de par en par. El archivo estaba fechado hacía 3 segundos. Sintió un zumbido detrás de la pared, como si un dispositivo electrónico hubiera sido activado. Luego, pasos en el pasillo del edificio. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de pensar si debía desconectar todo, huir, ocultarse, o si ya era demasiado tarde. Porque si el proyecto RED podía controlar señales neurológicas de cadáveres, ¿qué no podrían hacer con un hacker vivo que los había descubierto? ¿Quién dirigía este experimento? ¿Era una organización gubernamental, un grupo privado, un culto tecnológico? Lo único que sabía era que ya no estaba solo en su apartamento. Había alguien más, alguien que lo había estado observando desde antes de que entrara al foro. Alguien que caminaba lentamente hacia su puerta. Y justo cuando la manilla empezó a girar, Liam entendió por qué nadie había salido jamás del proyecto RED. La manilla siguió girando lentamente, como si quien estuviera del otro lado quisiera saborear cada segundo de la tensión que se acumulaba en el apartamento. Liam retrocedió sin hacer ruido, manteniendo la vista fija en la puerta. Su laptop seguía encendida y el foro del proyecto RED mostraba un nuevo mensaje parpadeando. Fase de recuperación iniciada. El sonido de un clic metálico resonó al otro lado. No era la llave del edificio. Era una cerradura portátil, las que usaban los equipos tácticos para abrir puertas sin hacerlas volar. La puerta se abrió apenas unos centímetros y una luz roja se filtró en la oscuridad del apartamento. No era una linterna común, era un láser de escaneo. Liam giró hacia la ventana, pero estaba en un piso alto y saltar equivaldría a romperse la columna. Corrió hacia la cocina. Buscó algo que pudiera servirle como defensa, pero lo más cercano era un cuchillo pequeño y una botella vacía. La pantalla de su laptop emitió un pitido fuerte, como si el sistema hubiera sido tomado por completo. En la pantalla apareció un video en vivo. Su propio departamento, pero desde un ángulo elevado, como si una cámara hubiera sido instalada cerca del techo sin que él lo notara. En la grabación se veía una sombra entrando lentamente. La figura estaba completamente cubierta con un traje rojo oscuro, sin insignias, sin rostro visible, pero con un casco metálico que recordaba a los viejos equipos de laboratorio. El visor era completamente negro. La figura se movía con una precisión casi quirúrgica.
Lian corrió hacia la habitación para intentar bloquearse, pero el intruso ya había cruzado el umbral. No caminaba como una persona normal, había algo rígido, mecánico, como si su cuerpo estuviera limitado por cables y placas internas. Lian sintió que su respiración se aceleraba mientras retrocedía hasta pegarse contra la pared. El intruso alzó un dispositivo pequeño parecido a un escáner craneal y apuntó hacia él. Una luz roja intensa lo bañó por completo. En ese instante, su laptop mostró un archivo nuevo. Spectre 0 Brain Map. Recolección en proceso. La luz lo paralizó. Sintió como sus recuerdos se aceleraban, como si algo estuviera intentando forzar la apertura de cada memoria, cada impulso eléctrico de su mente. Intentó gritar, pero su mandíbula apenas respondía. El traje rojo dio un paso más y con un movimiento rápido colocó en su cuello un dispositivo metálico frío. Lian cayó de rodillas, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo era analizada, copiada, consumida. Entonces la transmisión del foro cambió. Ahora mostraba un laboratorio con un mensaje. Nuevo sujeto registrado. Línea RED-12. Procesamiento cerebral en curso. Las máquinas zumbaban mientras un monitor mostraba un mapa neuronal que imitaba la actividad cerebral de Lian en tiempo real, incluso mientras su cuerpo seguía temblando en su apartamento. Era como si su mente estuviera siendo duplicada y enviada al núcleo del proyecto en algún lugar desconocido de la Deep Web. El traje rojo levantó a Lian con facilidad antinatural, como si cargara un cuerpo sin peso. Él intentó resistirse, pero su visión se nublaba. El intruso lo arrastró hacia la puerta, mientras la pantalla de su laptop emitía un último mensaje. Toda información debe ser recuperada. Todo cuerpo es un contenedor. Todo contenedor es reemplazable. Lian sintió un breve instante de lucidez. Entendió la verdad detrás del nombre RED. No buscaban datos externos, ni documentos, ni códigos. Buscaban recuperar datos humanos, convertir cerebros en unidades biológicas capaces de procesar información, manipularla y almacenarla de formas imposibles para cualquier máquina convencional. Los cadáveres reanimados no eran zombies, eran servidores vivientes. Cuando la puerta se cerró, la laptop registró una última actividad. La cámara volvió a encenderse por sí sola. En el cuadro no había nadie. El apartamento estaba vacío, silencioso, como si jamás hubiera sido habitado. Después de unos segundos, la pantalla se apagó. El foro del proyecto RED también desapareció de la Deep Web esa misma noche. Ni un solo enlace, ni un solo archivo, ni una sola conversación quedaron rastreables. Solo hubo un nuevo mensaje público, publicado en miles de foros ocultos. Spectre 0. Datos recuperados con éxito. Y desde entonces, en los rincones más profundos de la Deep Web, algunos usuarios afirman haber escuchado una voz distorsionada pidiendo ayuda desde archivos corruptos, como si una conciencia atrapada dentro de un servidor buscara escapar. Otros aseguran que no es una víctima, sino el primer prototipo funcional, el primer cerebro completamente digitalizado, el primer humano convertido en máquina, el primero del proyecto RED, y nunca sería el último. Nunca había imaginado que un simple clic pudiera cambiarlo todo. Lucas, un joven de 23 años con ojeras permanentes por tantas noches frente a la pantalla, creía que entendía los límites de Internet. Le fascinaba romper las reglas, explorar recovecos ocultos, sentir que veía lo que nadie más debía ver. Y así, una madrugada, en el silencio húmedo de su habitación, terminó entrando en un enlace que le habían enviado en un foro clandestino sobre la Deep Web. Un enlace anónimo, sin título, sin advertencias. Solo un símbolo extraño, una llave invertida. Al principio pensó que se trataba de otro sitio falso, de esos que intentan asustar a los curiosos. La pantalla se puso negra por casi un minuto. Lucas movió el ratón, toqueteó el teclado, incluso golpeó la torre del PC. Nada, hasta que una frase apareció en el centro. Cargando lote actual. El corazón le dio un brinco. Era demasiado realista. La interfaz parecía la de una casa de subastas legítima, con fotografías, nombres, edades, números de identificación, pero lo que aparecía en las imágenes lo dejó paralizado. Personas. Seres humanos con rostros demacrados, muchos con vendas en los ojos, otros sujetados por cadenas metálicas o esposas gruesas, algunos con marcas visibles de golpes. No había duda, aquello no era ficción.
Lucas se inclinó hacia atrás en su silla, respirando con dificultad. El sitio mostraba ofertas en tiempo real, usuarios con nombres cifrados pujando cantidades absurdas de criptomonedas. Y cada tanto, un temporizador que llegaba a cero marcaba el destino de un lote. Cuando eso ocurría, la imagen del secuestrado era reemplazada por un mensaje siniestro: vendido, recolección en proceso. La palabra recolección le recorrió la piel como un escalofrío helado. Quiso salir inmediatamente, pero al mover el ratón, una ventana emergente apareció bloqueando toda la pantalla. Demasiado tarde, usuario 47LC, ya te hemos visto. Lucas sintió como un sudor frío le corría por la espalda. ¿Cómo sabían su alias? Ese no era su nombre en ningún sitio. Creyó que quizás era coincidencia o algún truco psicológico, hasta que la misma ventana se amplió y mostró algo que le quitó la respiración: su dirección IP, su ubicación aproximada, su proveedor de Internet. Y luego, una miniatura que tardó un segundo en cargar, una captura en tiempo real de su propia webcam. Lucas retrocedió de golpe, tirando la silla hacia atrás. Había tapado la cámara hacía meses, hasta que la quitó para una videollamada. Nunca volvió a colocar la cinta, y ahora alguien lo observaba directamente desde el sitio de la Deep Web. Su rostro, su cuarto, su ventana, todo era visible. La captura no estaba congelada. Podía verse a sí mismo respirando, moviéndose, temblando. Quiso apagar el PC, pero otro mensaje apareció. Si cierras la sesión, el lote se perderá, y el cliente se enfadará. Lote. Esa palabra volvió a aparecer. Lote. No. No podía ser lo que estaba imaginando. El sitio comenzó a actualizarse automáticamente, y debajo de la lista de personas subastadas apareció un nuevo recuadro. Un recuadro vacío al principio, hasta que la imagen de la cámara de Lucas llenó el espacio por completo, acompañada de un texto. Lote nuevo, hombre, 23 años, buena salud, disponible para adquisición inmediata. Lucas sintió náuseas. Quiso gritar, pero no salió sonido alguno. Su respiración se cortaba y volvía como si luchara contra algo invisible. En cuestión de segundos empezaron a aparecer ofertas. Usuarios anónimos, con nombres imposibles de pronunciar, proponían sumas absurdas como si apostaran por un objeto exótico. Él estaba siendo vendido. Estaba participando en su propia subasta, sin haberlo permitido. La pantalla tembló con un sonido metálico, como un martillo golpeando una mesa de madera. Oferta final aceptada, prepárese para la entrega. Lucas se levantó de un salto. Se dirigió a la puerta, la cerró con seguro, y luego desconectó la computadora de la pared. Pero aún podía escuchar un ping proveniente del CPU apagado, como si hubiera quedado un eco atrapado dentro de la carcasa. Su teléfono vibró. Lo tomó sin querer. Un mensaje desconocido, acompañado de una imagen. En la fotografía, alguien había tomado una foto de su edificio desde la calle. No era una imagen vieja. La luz, el ángulo, incluso la sombra del árbol coincidente confirmaban que había sido tomada hacía minutos o segundos. Otro mensaje llegó. Entrega en curso. Lucas sintió que las piernas le temblaban, que la garganta se cerraba, que el aire se volvía espeso. Corrió hacia la ventana y apartó la cortina con el mínimo movimiento posible. Allí, en medio de la calle, bajo la farola parpadeante, vio una furgoneta negra estacionada. No llevaba placas, no tenía logos. Solo una figura podía verse en el asiento del conductor. Un hombre inmóvil, mirando directamente hacia su ventana, como si supiera el momento exacto en que Lucas observaría. Trató de llamar a la policía, pero cada vez que marcaba, su teléfono se reiniciaba solo. Lo intentó 3 veces más. Nada. Desde la calle, la puerta de la furgoneta se abrió lentamente, y una silueta descendió, caminando con pasos lentos, seguros, deliberados, como quien ya conoce el camino. Lucas retrocedió, con el corazón golpeando como si quisiera escapar del pecho. Sabía que no debía quedarse ahí. Sabía que debía huir. Sabía que alguien, en algún lugar de la Deep Web, lo estaba observando y pujando por cada segundo de su vida, disfrutando la escena como si fuera parte de un espectáculo macabro. Él ya no era un usuario. Era el producto, y la entrega estaba cada vez más cerca. Lucas sintió que el aire se volvía demasiado pesado para respirar.
La silueta seguía avanzando hacia el edificio, paso tras paso, como si supiera que no hacía falta apresurarse. Cada movimiento estaba calculado como un recordatorio de que el tiempo ya no era suyo, sino de quien había pagado por él en aquella maldita página de la Deep Web. Corrió hacia la cocina buscando cualquier cosa que pudiera servir como defensa. Sus manos temblorosas agarraron un cuchillo, pero incluso él sabía que aquello no lo salvaría de un comprador dispuesto a pagar miles de dólares en criptomonedas por atraparlo. Una notificación surgió en su teléfono, iluminando la mesa con un resplandor inquietante. El cliente ya está dentro del perímetro. Lucas sintió un latigazo en el estómago. Miró hacia la puerta. La cerradura vibró, primero suavemente, luego con una fuerza creciente. Alguien estaba manipulando el seguro desde afuera con herramientas profesionales. No era un ladrón improvisado. Era alguien que sabía exactamente a qué venía. Retrocedió hasta la sala y pegó la espalda a la pared mientras intentaba buscar una salida. La ventana era demasiado alta. El baño no tenía opción de escape. La única salida era la misma puerta por la que el comprador intentaba entrar. A su alrededor, la casa parecía disminuir, como si las paredes se cerraran lentamente sobre él. Y entonces, la pantalla de su PC, desconectada del enchufe, se encendió sola. Lucas sintió el corazón detenerse un segundo. La imagen que apareció lo dejó paralizado. Un directo en tiempo real, transmitido desde la Deep Web, mostrando su propio apartamento desde el techo, como si hubiera cámaras escondidas. En el chat del streaming, los usuarios escribían con entusiasmo: Lote 47 LC será recolectado en menos de 2 minutos. Qué buena compra, pagaría lo mismo. Miren cómo tiembla, parece nuevo. Lucas quiso gritarles, pero sabía que era inútil. Esa gente no veía a una persona, veían mercancía, veían un espectáculo, y no tenían intención de detenerlo. La cerradura se dio con un clic que retumbó en cada rincón del apartamento. Lucas levantó el cuchillo con ambas manos, aunque sabía que apenas tenía fuerza para sostenerlo. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura encapuchada, vestida completamente de negro, sin un solo rasgo visible más que la sombra de un rostro que no mostraba emoción alguna. «No quiero problemas», murmuró Lucas, aunque su voz apenas era audible. «Por favor». La figura no respondió. Avanzó, paso a paso, con una seguridad inquietante. El comprador sabía que la transacción ya se había completado. Sabía que no había competencia. Sabía que Lucas estaba acorralado. Extendió una mano enguantada como si estuviera invitándolo a rendirse voluntariamente. Lucas retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Los mensajes en la transmisión seguían llegando. «Ya lo tienen. Marquen adquisición confirmada. Corten la cámara cuando termine». El cuchillo resbaló de sus manos. Cayó al suelo. Lucas cerró los ojos un instante, sintiendo la sombra del hombre cubrirlo por completo. Pero en ese mismo segundo, un sonido ensordecedor retumbó en el pasillo. Un portazo, voces, pasos acelerados. La figura encapuchada se tensó justo cuando la luz de linternas atravesó la entrada, y órdenes firmes rompieron el silencio. «Policía, manos arriba». Lucas cayó al suelo, respirando con fuerza, mientras la figura intentaba huir hacia la ventana, pero un oficial lo interceptó con rapidez. El apartamento se llenó de agentes, luces, radios y confusión. Lucas no podía hablar, solo podía ver cómo esposaban al comprador mientras otro agente revisaba su computadora encendida sin estar conectada. «Te rastreamos por un foro encriptado de la Deep Web», explicó uno de los oficiales mientras lo ayudaba a levantarse. «Estábamos investigando esa red desde hace meses. Lograste entrar justo en una operación activa». Lucas no sabía si reír o llorar. Nunca imaginó que su curiosidad lo pondría en medio de una red de tráfico humano de la Deep Web, ni que, irónicamente, esa misma red lo salvaría porque la policía estaba infiltrada entre los compradores. Mientras lo llevaban afuera del apartamento, vio cómo se llevaban al hombre encapuchado. La furgoneta negra seguía estacionada bajo la farola. Dentro de ella, Lucas alcanzó a ver algo que nunca olvidaría: una jaula metálica vacía, preparada para un solo ocupante. Para él. Horas después, ya en una sala segura, un oficial cerró el expediente frente a él. «A partir de hoy tu nombre estará bajo protección. No puedes volver a ese apartamento. No puedes volver a usar tus dispositivos.
No puedes volver a entrar en la Deep Web. No sabemos cuántos compradores te tenían en seguimiento. Lucas asintió en silencio. Sabía que tenía una nueva vida, pero también sabía que era una vida prestada. La subasta podría haberse detenido, pero una verdad seguía intacta. En algún lugar todavía había compradores esperando por el lote 47 LC, y algunos tal vez ya habían pagado.